Bienvenidos a todos, gracias por la asistencia. Les cuento un poquito quiénes somos. Somos el staff de Coaching Salta, una escuela que lleva mucho tiempo dentro del norte del país, más de 45 años que nuestro máster Rubén Orsuza, Master Coach y líder del coaching, tanto en el norte como en lo que es a nivel país, ha ido desarrollando y ha ido formando. Somos más de 4.000 los coaches que hemos certificado bajo su entrenamiento exitoso, porque todas las personas que hemos ido compartiendo este maratón de coaching de acción, que esta es nuestra segunda semana y la semana que viene seguimos, y traemos y venimos a compartir los aprendizajes que hemos tenido y que nos han modificado nuestra vida. También junto a Master Coach Rubén Orsuza lo acompaña el director académico Daniel Orsuza, ¿sí? También un gran mentor de nosotros, un gran facilitador, y que de alguna u otra forma estamos acá porque el coaching ontológico ha modificado nuestro cuerpo, nuestra emoción y nuestro lenguaje. ¿Y por qué dirán que nombro estos tres ámbitos? Porque todos los seres humanos contamos con cuerpo, emoción y lenguaje. Eso es lo que nos diferencia del resto de los seres vivos y nos permiten comunicarnos, relacionarnos, empezar a tener objetivos, lograr éxitos en la vida, y nos permite sobre todo vernos como seres únicos, como cada uno de nosotros que está en la sala. Y con esta introducción quiero irles pidiendo que dejen su número de teléfono en el chat, porque después al finalizar el taller que nos va a dar María Gabriela hoy, nos va a permitir tener un regalo para cada uno. A quien quiera tener un regalo me va poniendo en el chat el número de teléfono, y después nosotros nos vamos a ir comunicando para entregarles ese regalo. ¿Lista, María Gabriela? Lista, Yami. Entonces, estamos contigo. Arranque nomás. Gracias, gracias. Mi nombre es María Gabriela Herrera, soy profe de inglés, trabajo desde hace 18 años en las escuelas secundarias con adolescentes, y hoy les vengo a compartir tres aprendizajes, tres herramientas súper poderosas que fueron para mí muy motivadoras, muy inspiradoras, y fueron para mí un puente, ¿no? para ese cambio que yo quería lograr, y no sabía, a ver, sinceramente, fue como que 16 años fui a la escuela a trabajar digamos, en el paradigma de un poco de víctima, le decimos en coaching ontológico de víctima. Como que fui a trabajar por obligación, no era la carrera que yo quería, no me sentía, no tenía resultados, era como que iba siempre renegando, siempre era renegar por ir a la escuela. Y bueno, llegó un momento que mi cuerpo se enfermó, y por una situación de salud, es como que empecé a ocuparme de mí, a ver qué me está pasando. Y bien, ahora les voy a mostrar cuál fue el primer, para construir. ¿Pueden ver la pantalla? Bien. Bien. Para construir docencia para el aula, ¿sí? ¿Cuáles fueron esos tres pilares que yo aprendí en coaching ontológico, haciendo la carrera, que me ayudaron a esta construcción, ¿sí? Que bueno, hoy día, ahora que estamos Dialéctico es por lo que están haciendo para que tengan derechos, hacen
Después Les pido, tendrán... por favor, ¿sí? Yamila, creo que tenés el micrófono abierto, Yami. El audio, ¿sí? O ahí el hospedador, que silencie los audios, los micrófonos, por favor. Bien, para construir docencia, ¿sí? Docencia para el aula, ¿sí? En primero y principal fue el poder de la reflexión, ¿sí? Que cuán poderoso es poder reflexionar, ¿sí? De nuestro hacer, poder reflexionar de nuestras acciones dentro del aula, ¿sí? Pero reflexionar, ¿qué es reflexionar? ¿Sí? Porque la reflexión está en el pensamiento, está en el pensar, ¿sí? Cuando hago una reflexión, también está en el preguntar. Los docentes estamos muy acostumbrados a nosotros, es como que nosotros no nos preguntamos a nosotros mismos, o no sabemos hacernos preguntas, porque lo importante de la reflexión es la pregunta, porque es la pregunta la que me va a llevar a indagar en ese tema, ¿sí? En ese tema, y creemos que reflexionar, ¿sí? Tiene que ver con saber, ¿sí? Cuando en realidad el reflexionar tiene más que ver con las preguntas, con la investigación, con la lectura de un tema específico. Bien, en este caso, ¿qué significa para mí ser docente? ¿Sí? Dijimos que, o sea, aprendí que desde el coaching ontológico, ¿sí? Reflexionar estaba más conectado con la pregunta. Entonces, cuando yo me hago esta pregunta, ¿qué significa para mí ser docente? Cuando empiezo a preguntarme qué significa para mí ser docente, es como que empiezo a cambiar ese paradigma de la víctima. Porque antes, cuando iba a trabajar, cuando decía esta la carrera que no elegí, no me hubiera gustado esta carrera, era como que iba renegando a la escuela. Bien, pero cuando yo empecé a preguntarme qué significa ser docente para mí, qué significa ser docente hoy, bien, y hoy, ¿sí? Antes era ir a trabajar, simplemente ir a trabajar, ser docente era ir a trabajar. Y toda mi vida estaba organizada y circulaba en los horarios de clase. Entonces, cuando empecé a preguntarme qué significa ser docente para mí, hoy, ¿sí? Hoy, mi ser de docente, ¿sí? Está basado en que soy un puente entre lo que el alumno o lo que el estudiante no puede lograr y hasta dónde puedo ayudarlo o facilitarle que lo logre, o si él quiere ir más lejos, hasta donde pueda él o hasta donde él quiera ir más lejos. Eso significa hoy ser docente. Entonces, el dejar de pensar que simplemente ser docente es un trabajo, a mí me dio mucha felicidad, mucha valoración en cuanto al quehacer, y salir de ese paradigma de víctima, de estar esperando un aumento, de estar esperando un reconocimiento, ya sea de un directivo, de la ministra, del gobierno, de lo que sea, pero decirme, salir de ese paradigma, ¿sí? De víctima y empezar a ser protagonista, ¿sí? Desde la reflexión, ¿sí? Desde la reflexión pudo cambiar mi observador, ¿sí? Y la otra pregunta importante es ¿para qué? ¿Para qué? El para qué de mi ser de docente, ¿sí? Que me ayudó, el para qué me ayudó a darme una visión, el para qué, hasta dónde quiero llegar, en qué docente quiero ser, ¿sí? Y qué significa para mí la docencia, ¿sí? Si bien es cierto, nosotros cuando estamos en el aula con los chicos, ¿sí? Es como disfrutar, ¿sí? ¿Para qué ser docente? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Sí? Ese para qué me llena de emoción cada vez que voy antes de ingresar al aula, antes de ir a la escuela, pero me llena de una emoción linda, de una emoción de alegría,
¿sí? No como la profesora de hace años, de hace muchos años, ¿sí? Que iba a la escuela con una emoción de tristeza, de enojo, ¿sí? Y que no comprendía, ¿sí? Que no comprendía bien cuál era la competencia que ella necesitaba como para ser una mejor docente. Bien, entonces, preguntarnos para qué vamos, ¿sí? ¿Para qué vamos? Y respondernos, porque es una respuesta que es personal, ¿sí? Es personal. Lo que yo me puedo responder quizás no es lo mismo que se respondan ustedes, ¿sí? Pero es importante para la reflexión. ¿Qué significa? ¿Qué significa ser docente? ¿Para qué? Y tomar la decisión cuando yo me pregunto cuándo. ¿Cuándo quiero cambiar mi ser? ¿Cuándo quiero mejorar mi ser de docente? ¿Sí? Es importante preguntarme el cuándo, ¿sí? El cuándo, y tomar la decisión y empezar hoy. Empezar hoy con los cambios que yo quiero lograr, con las cosas que yo quiero mejorar y que están a mi alcance. Entonces, salimos del paradigma de la víctima y nos volvemos protagonistas. Cuando digo, bueno, ¿qué puedo hacer yo hoy por mejorar un poquito mi ser de docente en el aula? Bien, ahora también les dejo esas preguntas de cómo lograrlo y cuántas veces intentarlo, ¿sí? Ya las vamos a ver al final, ¿bien? Con el tercer aprendizaje. Bien, pero son preguntas, son interrogantes para que ustedes también los vayan reflexionando y los vayan pensando durante el webinar. Bien, entonces, 1, aprendizaje poderoso, la reflexión, donde importa más la pregunta que la respuesta, ¿sí? Y esa pregunta de qué significa para mí, ¿sí? En mi caso, me ayudó mucho también a preguntarle a mis estudiantes, ¿qué significa para mis estudiantes el inglés, por ejemplo? Preguntarles a los chicos qué significa el inglés me hizo darme cuenta de si ellos valoran o no valoran la materia, qué piensan ellos de la materia, ¿bien? ¿Qué piensan, por ejemplo, de biología, de matemática, de la materia que estén, ¿sí? Que estén cursando? Es una linda pregunta también para los chicos, ¿sí? Y para que podamos tener un mismo lenguaje, ¿no? De que si yo valoro la materia que estoy dando, ¿sí? Si yo le doy valor a eso que estoy enseñando, que le estoy mostrando, los chicos lo van a sentir. Los chicos lo van a sentir y es lo que uno va a contagiar como docente protagonista, ¿sí? Porque entiendo también, estuve mucho tiempo en ese paradigma del docente víctima, de pensar de que yo no tenía nada que ver con el proceso, de que son ellos los que no pueden, es el gobierno, es la escuela, es el internet, es... el paradigma de la víctima es cuando todo lo ponemos fuera de nosotros, ¿sí? Cuando las cosas no resultan por los chicos, por la escuela, por la directora, por el clima, por cuestiones externas a nosotros mismos, ¿sí? Ese sería un paradigma de víctima. Y el protagonista es el que cambia la mirada, cambia el foco hacia uno mismo y digo, bueno, yo, que como protagonista, yo qué puedo hacer, cómo puedo aportar en este cambio de paradigma y en este cambio de educación que hoy nos están invitando, que hoy la pandemia y la tecnología nos está como diría mi profe, acaece. Nos está acaeciendo tanto cambio y de ser protagonistas nosotros dentro de ese cambio, ¿sí? No mirarlo al cambio desde afuera, sino desde adentro, desde nosotros mismos. Bien, segundo aprendizaje. El segundo aprendizaje que tiene que ver con el lenguaje, ¿sí? Con cómo utilizo a veces las palabras, ¿bien? Nosotros desde la ontología aprendemos que las declaraciones generan mundo, cambian mundo, podemos declarar, ¿sí? Podemos cambiar el mundo. Y ¿por qué tomo el tema de la responsabilidad? ¿Sí? Porque antes, ¿sí? Cuando iba a trabajar
de forma, en el paradigma de víctima, que la directora, todo el mundo tenía, yo le decía que ellos tenían la culpa, yo decía que ellos tenían la culpa, o que los estudiantes, si los alumnos no aprenden es porque ellos no quieren. Bien, entonces, en ese lenguaje, ¿sí? Yo en realidad lo que decía era yo me sentía culpable, o yo pensaba que yo era culpable de que los chicos no aprendan, o de que yo era culpable de todos esos resultados. ¿Bien? Pero la palabra culpa me generaba una emoción, ¿cómo les pongo? Una emoción de miedo, de enojo, de frustración. ¿Bien? Y en coaching ontológico, cuando aprendimos, ¿sí?, que sería culpable, no es que uno sea culpable, sino sería irresponsable, ¿sí? Cuando empecé a modificar mi lenguaje y a decir, bueno, yo no soy culpable de que ellos no aprendan, ¿sí? Mi competencia o mi ser, mi tarea como docente, estoy siendo irresponsable. En ese estoy siendo irresponsable, ¿sí? Yo pude ver esperanza, posibilidad y luz y fuerza de cambio, ¿sí? En cambio, la otra profesora, o sea, en mi pasado, cuando yo iba a trabajar en el modelo de víctima y pensaba que era culpable, yo no podía ver cambio. O sea, cuando yo me culpaba a mí, no lograba ver posibilidades de cambio al futuro. No sabía cómo ver posibilidades de cambio. Entonces, dijimos que en vez de culpable, empecé a utilizar irresponsable. Estoy siendo irresponsable en este aspecto, ¿sí? En este aspecto de mi hora de clase, de si soy puntual, de cómo preparo las clases, ¿sí? Si estoy siendo irresponsable, ¿sí? ¿Qué sería la responsabilidad? Bien, y acá, cuando descubro, ¿sí?, que responsabilidad, ¿sí?, responsibility, es la habilidad para responder. Entonces, responsabilidad. Muchas veces como docentes les pedimos a los chicos responsabilidad, ¿sí? Pero ¿qué nos pasa a nosotros? ¿Sí? O les pedimos responsabilidad como sinónimo de obediencia, de que tienen que cumplir, de que hay que cumplir, de que ser responsable es cumplir. ¿Bien? Pero cuando descubro que responsabilidad es la habilidad de responder, wow, dije, o sea que ser responsable es tener habilidad para responder. Y cuando descubro que puedo tener, que si soy irresponsable, entonces no sé ser responsable y lo puedo aprender. Entonces, lograr conectar con esas declaraciones, ¿sí?, de no sé cómo ser responsable, me ayudó a salir, a cambiar, a salir de ese paradigma de víctima, ¿sí?, al de protagonista. Y por el cual hoy estoy responsabilizándome en esta hora, en este webinar, de este taller, y reflexionando junto con ustedes sobre mis aprendizajes, ¿sí? Y compartiendo con ustedes mis aprendizajes. Bien, ahora, ¿cómo lograrlo? ¿Sí? ¿Cómo lograrlo? Ya lo vamos a ver con el tercer aprendizaje. ¿Cuántas veces intentarlo? También se los dejo como pregunta, se los dejo como interrogante para el tercer aprendizaje. Bien, entonces, el segundo aprendizaje es aprender qué significa ser responsable. ¿Qué significa ser responsable? Y lo opuesto a responsabilidad sería la irresponsabilidad, no la culpabilidad. ¿Bien? Eso me quitó un peso emocional enorme, enorme. Y es muy importante, ¿sí? Y esto se los quiero dejar como un mensaje. O sea, yo es como que tuve que aprender conmigo misma la responsabilidad,
para poder invitarlos a mis alumnos, a mis estudiantes, para poder mostrarles a ellos, más allá de los conocimientos técnicos de la materia específica que sea. Mostrarles a ellos la responsabilidad, no, en los años anteriores no les podría haber mostrado a ellos la responsabilidad, porque no la comprendía, no la entendía, no la podía expresar, no podía operar, no podía responsabilizarme, ¿sí? Entonces tampoco les podía mostrar a ellos lo que era la responsabilidad, simplemente era enseñarles el idioma desde lo técnico, ¿sí? Desde lo técnico, sin involucrarme yo en esa enseñanza, en el aula, sin involucrarme en el aula, conscientemente con los chicos, ¿bien? Y ahora, el tercer aprendizaje, ¿sí? El tercer aprendizaje, ¿bien? Antes de ir al tercer aprendizaje, Yami, a ver, Yami, antes de ir al tercer aprendizaje. Aquí. Ahí vamos. Bien, a ver. El tercer aprendizaje, ¿cuál fue? A ver. El primer aprendizaje es la reflexión. El porqué de la reflexión, para qué, cuándo, ¿sí? El segundo aprendizaje, qué significa la responsabilidad, ¿sí? En contraste con la irresponsabilidad y la culpabilidad. Y el tercer aprendizaje, que es uno de los más valiosos, que les agradezco de mil amores al máster, y en esta escuela hermosa de coaching, que en tantos años de docencia y de capacitaciones, no he escuchado en ningún lugar conversaciones que haya podido lograr aprender lo que es la confianza. Lo que es la confianza. No lo he escuchado ni en la licenciatura, ni en el profesorado, ni en ninguna de las capacitaciones que hacía. He escuchado o he aprendido sobre la confianza como lo he aprendido en esta escuela y haciendo coaching y aprendiendo coaching ontológico. Y recuerdo que mi profe me decía, no se aprende leyendo, no se aprende leyendo, no se aprende leyendo, se aprende haciendo, se aprende haciendo. Entonces, ¿qué es la confianza? ¿Sí? ¿Qué es la confianza? Cuando yo logré conectar con esta distinción, le llamamos distinción, cuando empezamos a hacer, cuando hacemos nuestro mapa de acción con la palabra, no es solamente la palabra, es acompañarlo con acciones. Entonces, la confianza tiene mucho que ver, ¿sí?, con tres pilares. Bien. A ver, para los docentes que están presentes, ¿sí? Quizás ustedes conocen un concepto, un lenguaje de autoestima, ¿sí? O de estima. ¿Qué es la autoestima? Podríamos conectarlo como sinónimo, ¿sí?, de lo que es la autoestima. Bien, pero acá quiero mostrarles lo que es la confianza, ¿sí? Lo que es la confianza, porque la autoestima no sé ni qué es, ni dónde está, ni si alta, ni baja, ni nada. Entonces, ¿qué es la confianza? ¿Sí? Y aprendí que la confianza, ¿sí?, tiene que ver con tres pilares, ¿sí? Tiene que ver con tres pilares, la confianza. Primero la historia, ¿sí? La historia. ¿Cómo es la confianza entre yo como docente con mis estudiantes? ¿Sí? ¿Cómo construyo confianza con mis estudiantes? ¿Cómo construyo la confianza? Por ejemplo, en acciones, si yo llego puntual a clase, yo voy en cada clase que llego puntual, voy construyendo confianza con el grupo de alumnos que me toca ese año. Bien, entonces, llegar con puntualidad, ¿sí? Yo esperarlos a ellos, en vez de que ellos me esperen a mí, es una acción que construye confianza, ¿sí? ¿Cómo es nuestra historia? ¿Cómo es mi historia con la relación con los estudiantes? ¿Sí? Después tiene que ver con la sinceridad,
¿sí? O sea, dijimos que la confianza está basada en 3 pilares. Uno es la historia, cómo yo voy construyendo mi historia con los estudiantes, ¿sí? El segundo pilar es la sinceridad, ¿sí? La sinceridad tiene que ver con lo que pienso, lo expreso, lo digo, y lo que digo lo hago, en coherencia, ¿sí? En coherencia. Lo que pienso, lo digo y lo hago, ¿sí? Podríamos decir que es cumplir, ¿sí? Cumplir con mi palabra. Si yo dije, vamos a hacer esto, cumplir con mi palabra, ¿sí? La puntualidad es un entrenamiento, ¿sí? Ser puntual es, se construye uno confianza con la puntualidad, ¿bien? Entonces digo, no, yo voy a estar a tal hora y cumplo con ese horario, ¿sí? Entonces va generando confianza, ¿sí? Va generando confianza con la persona, en este caso con los estudiantes, ¿bien? Y la sinceridad, ¿sí? La sinceridad es lo que pienso lo digo, lo expreso, ¿bien? Y cuando digo que lo expreso, quiere decir que si yo no sé algo, sinceramente yo les digo, chicos, esto yo no lo sé, lo voy a investigar, lo voy a buscar, ¿sí? Pero me quitó mucho el estrés, porque antes, cuando estaba en el paradigma de víctima, yo pensaba que el docente tenía que saber todo, que el docente que el docente no sabía, no podía no saber. Entonces ese paradigma de que el docente lo tiene que saber todo, ¿sí? Me cargaba de frustraciones y no sabía cómo salir, cómo resolver esas situaciones. Entonces, ser sincero con los estudiantes, ¿sí? Eso también construye confianza, construye la confianza. Y cuando uno reconoce que no sabe, es lo más humilde y lo más amoroso que uno le puede mostrar a los estudiantes en reconocer también nuestra ignorancia. ¿Bien? Ahora, el tercer punto de la confianza, que es el más importante y que es el que me ayudó a reconocer lo que no sé, ¿sí? Porque dijimos que la confianza está basada en la historia. Cómo yo voy construyendo mi historia de año lectivo con los estudiantes. La segunda, la sinceridad, ¿sí? La sinceridad que yo pueda decirles a los chicos, chicos, esto no lo sé, lo puedo investigar, lo podemos averiguar, bien, lo podemos aprender juntos, Y el tercer pilar de la confianza es la competencia. ¿Qué quiere decir? Que el tercer pilar de la confianza es la competencia. Que, por ejemplo, yo soy profesora de inglés, ¿sí? Yo soy competente para traducir, hablar en inglés, leer en inglés, traducir del castellano al inglés, inglés a castellano, ¿sí? Esas son mis competencias. Pero cuando me piden, anda a sacar un porcentaje de los alumnos que tenés, es como decir, bueno, eso ya es de matemática. Eso ya es de matemática, ahora tengo que saber matemática. Entonces, es como decir, bueno, mi competencia es el inglés. Entonces, entonces la confianza es por áreas, por ámbito, ¿sí? Por ejemplo, a ver, no sé manejar un auto, ¿sí? No sé manejar un auto, ni mi hermana me quiere enseñar, ni siquiera me quiere prestar el auto de ella, ni siquiera me quiere prestar el auto de ella para enseñarme a manejar, o sea, no soy competente para manejar un auto, ¿sí? Bien, entonces la confianza tiene sus áreas, ¿sí? Tiene sus áreas. No porque sea buena en inglés, quiere decir de que sea excelente administrando las finanzas, por ejemplo. Bien, entonces son distintos ámbitos, Y bueno, y poder verme a mí misma, ¿sí? O sea, cuando hablamos de confianza, le sumo la autoconfianza, ¿sí? Ahí sí, ya voy a la relación conmigo misma. Y poder verme a mí misma y decir, bueno, soy competente en este ámbito, ¿sí? Pero en este otro ámbito no. Y poder reconocer que no soy competente. Y qué interesante que traer este tema con la tecnología,
¿sí? Porque a veces creemos que los estudiantes saben, entre comillas, saben más que nosotros, ¿sí? De tecnología, cuando en realidad son diferentes competencias, ¿sí? O sea, cuando aprendí esta distinción de la confianza, de la autoconfianza, y de decir, mis estudiantes son competentes, o sea, del celular, en jugar videojueguitos, ¿sí? Pero quizás no son competentes en usar Word, usar un Excel, o hacer un Power, ¿bien? O investigar, buscar información, ¿bien? Entonces, este tema nos lleva mucho a reflexionar a los docentes en qué competencia, ¿sí? Y cómo podemos construir nosotros, primero la confianza en nosotros mismos, ¿sí? En reconocer que no sabemos y que lo podemos aprender, y también construir. Para mí hoy ser docente, ¿sí? Para mí hoy ser docente es ser ese puente entre lo que el estudiante no puede hacer, no puede lograr, y hasta dónde puede llegar. Porque yo le puedo marcar un objetivo, pero el estudiante puede ir hasta ese objetivo y mucho más. Entonces, reflexionando sobre mi ser de docente, con este aspecto de la confianza, vuelvo a lo mismo, ¿sí? Yo tuve que aprender conmigo primero la confianza, pasarla por el cuerpo, así como hicimos el baile, como con la música, con la emoción, pasarle la confianza por el cuerpo, para poder recién mostrarle a mis estudiantes, mostrarles y darles a ellos, brindarles la confianza, que ellos también pueden lograrlo, que ellos también pueden hablar en inglés, que ellos también pueden leer, que ellos también pueden lograrlo. Bien, ¿cómo lograrlo? Eso es para otro taller. ¿Cómo lograrlo? Pero eso sí, chicos, les digo, ¿cuántas veces intentarlo? ¿Sí? ¿Cuántas veces intentarlo? Cuando entré a mi escuela de coaching, y yo le dije, le pregunté al profe, ¿hasta cuántas veces podemos intentar? ¿Hasta cuántas veces podemos intentar aprender esto de la confianza? A ver, que para mí era algo, algo extraño. Y palabras sabias me dijo, hasta que lo logres, y intentarlo, y hacerlo, y poner el cuerpo nosotros como docentes, ¿sí? Entonces, haciéndolo con nosotros mismos, entonces vamos sembrando a los chicos esa confianza para que ellos lo logren, para que ellos valoren el proceso, el paso a paso, valoren sus errores, y que lo intenten, lo intenten hasta que lo logren, hasta que lo logren. Y hoy estoy logrando esto, este webinar, un jueves donde estábamos todos los de coaching reunidos antes de la pandemia, y bueno, y hoy estoy muy emocionada de poder brindar estas herramientas, ¿no? Todos estos aprendizajes, estos cambios que jamás imaginé que los podía lograr. Así que gracias, gracias, gracias a mis maestros, gracias a mis colegas, a mis compañeros, gracias. Y a perseverar. ¿Y cuántas veces intentarlo? Hasta que lo logre. Hasta que lo logre. Están la mayoría con cámaras apagadas, pero me gustaría que nos cuenten en el chat cuáles son sus rescates, que nos vayan contando con María Gabriela, qué les gustó, qué les llamó la atención. Que vayamos reflexionando juntos. Totalmente. Que vayamos reflexionando juntos, si tienen alguna pregunta. Que abran el micrófono, acá o estamos escriban para en el chat. escucharlos. Hola, buenas tardes, soy Nilsa Montaño. Muchas gracias, María Gabriela Herrera. Muchas gracias a todos los coaching. Y bueno, voy a ser una alumna también coaching para poder prepararme y perfeccionarme. Así que bueno, lo veo muy valioso. Me sumé hoy gracias a la invitación de la coaching Graciela Fernández, así que bueno, a la cual le agradezco, y también al coaching Carlos Hurtado. Hay una pregunta que en todas las imágenes se repite, que es el tema de cuántas veces lo debemos lograr.
en todas estas. Intenta. Es reiterativo. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces debemos lograrlo? ¿Cuántas veces Intentarlo. intentarlo? ¿Cuántas veces intentarlo? Y la pregunta al final de todo lo que habló la coach María Gabriela Herrera es que miles de veces, una y otra vez. El tema de la confianza me hizo muy bien al principio el tema del baile, el uso de la música para poder lograr la confianza, porque hoy en estos tiempos de pandemia lo que nos hace falta más es afianzar la confianza. ¿Sí? Los medios digitales han hecho que nos acostumbremos a estos sistemas tecnológicos, digitales, que son fuertes. Por ahí yo tengo mi nieto de 8 años, maneja mejor que cualquiera toda la tecnología. Y por ahí cuesta. Y me dice, abuela, enséñame a hacer esto otro. O sea, hacemos cambios, la confianza de lo que hablaba. Yo le doy confianza en algunos ámbitos a él, y él me da confianza en otros ámbitos, que para ellos son velocísimos para poder estudiar, ¿sí? E incluso hoy le comentaba a una amiga que también va a empezar coaching conmigo, a Lourdes, con respecto al tema del inglés. Y qué bueno que tengamos a María Gabriela Herrera como profesora de inglés. Así que bueno, viene un combo conjunto, digamos. Está bueno. Para hacer una reflexión y cerrar la idea de lo del webinar de hoy, es que todo merece esfuerzo, y si no somos responsables, no vamos a poder lograr nada, ¿sí? La responsabilidad está en cada uno, y ser responsable es respetar al otro. Gracias, muy amable. Gracias a ti, Nilsan, y bienvenida a Coaching Salta, ya que declaraste, nos dijiste que vas a ser alumna. Gracias. Mari, Sí. hay una pregunta en el chat. Sí, ¿me podría repetir? Bien, gracias. Bueno, Nilsa hizo un aporte, ¿sí?, sobre su mirada de la responsabilidad, ¿sí? Ella dijo, responsabilidad es respetar al otro, ¿sí? Y nosotros pareciera que porque hablamos castellano, creemos que hablamos el mismo idioma, ¿sí? Pero en coaching ontológico comprendemos de que interpretamos, ¿sí? Hablamos castellano, pero interpretamos diferente. Bien, entonces, reflexionar sobre la responsabilidad, ¿sí? El contraste que yo les quería mostrar era que es algo que si yo no lo sé, o yo no la tengo a la responsabilidad, porque quizás hay síntomas de la irresponsabilidad, ¿sí? Por ejemplo, cuando llegamos tarde, cuando no cumplimos con la palabra, cuando decimos sí a alguien y después no lo hacemos. O sea, hay síntomas que en acciones, ¿sí?, que nos muestran que no estamos siendo responsables, ¿sí? Entonces, cuando yo estaba en el paradigma de la víctima, yo pensaba que era culpable, yo confundía la culpa con la responsabilidad. Eran dos palabras mezcladas, ¿sí?, que las tenía confusas. Entonces, cuando yo logré entender que yo no era culpable, que yo era irresponsable, que yo estaba siendo irresponsable, cuando no era puntual, ¿sí? O cuando algo le decía a mis hijos o a mis alumnos, sí, después no lo hacía, no lo cumplía, cuando había que presentar algún papel en la escuela, o cuando había que coordinar para hacer algún acto en la escuela. Entonces, a veces esa descoordinación o incoherencia entre lo que decimos, lo que pensamos, lo que hacemos, ¿sí?, en ese momento
poder ver que yo estaba siendo irresponsable, me dio luz, me dio luz, ¿sí? Me dio posibilidad de cambio. Cuando yo pensaba que era culpable, que estaba la culpa, estaba todo el tiempo con la culpa, no lograba cambiar, no lograba ni siquiera abrir la ventanita para poder salir de ahí y lograr el cambio. Entonces, reflexionando que la responsabilidad, ¿sí? La mirada desde el coaching ontológico es la habilidad para responder, ¿sí? Es habilidad para responder. Es cuán hábil, ¿sí? Cuán hábil, cuál es mi habilidad, cuál es mi capacidad para responder. Y poder vernos, ¿sí? Poder vernos en responsabilidad, que tenemos habilidad para responder, ¿sí? En situaciones que nos ocurren día a día, en el aula, con los chicos o con la familia, ¿sí? Es más emocionalmente, es más liviano, la vida es más liviana, es más llevadera, las emociones, ¿sí? No surge tanto el enojo, el miedo, ¿sí? No surge tanto el enojo, el miedo. Cuando yo aprendo, o cuando yo reconozco que puedo aprender, porque, a ver, yo lo comparo con un adicto. Usualmente nosotros consideramos que los chicos que tienen adicción tienen que reconocer que son alcohólicos, que son adictos para poder cambiar. Llevándolo a un plano más sencillo del ser humano, nosotros como seres humanos, si nosotros podemos reconocer que estamos siendo irresponsables, es ese camino, ese pasito para cambiar, para reconocernos, para lograr la responsabilidad, ¿sí? Para lograr y hacerlas las veces, intentarlas todas las veces que sea necesario, hasta lograrla. Y el mensaje es siempre empezar con uno mismo, ¿sí? Siempre empezar con uno mismo, es ser responsable de mí misma. Fer, María, sí. Gracias, Carlos. ¿Me permitís? Sí. Sí, gracias, Nilda y Lourdes. Bienvenida, así que las esperamos acá para comenzar esta nueva etapa, esta nueva experiencia. Sí, muchas gracias. Y quedan todos invitados. Para contestar también la pregunta, para sumarme un poquito más a lo que decía Fernanda, que preguntaba de la responsabilidad. Yo también la asocio a la responsabilidad, la habilidad de responder, como decía María Gabriela, y yo trasladarlo al aula sería, por ejemplo, el estudiante cuando dice que se hace cargo de lo que le toca a él. Por ejemplo, si yo le puedo mostrar la responsabilidad en el aula sería que él tiene que estudiar, por ejemplo, en tu caso sería inglés, lo que de la mejor manera posible, desde tu responsabilidad como profesora, le puedes mostrar y le puedes explicar bien en su lenguaje, digamos, buscar la forma, como hablabas de distinciones, cómo poder mostrarle al alumno para que él lo entienda, digamos, para que nos hagamos entender nosotros los profesores. Ahí está la responsabilidad del profesor, del docente, hacerse responsable de poder darse a entender de lo que le enseña al alumno, y que el alumno sea responsable de poder captar esa información, ese aprendizaje, y hacerse cargo de lo que le toca a él. De lo que le toca a él, por ejemplo, el otro día mi hijo me dice, tengo que rendir una materia del año pasado que se llevó, y yo le digo, bueno, tienes que hacerte responsable. Ah, sí, mamá, yo voy a ser responsable. ¿Y sabe lo que es la responsabilidad? Y yo le mostré que es hacerse cargo de lo que él tiene que estudiar para rendir, ir a buscar el programa, inscribirse en la materia, estudiar la materia, ir a presentarse a rendir. Esa es su responsabilidad. Yo no puedo estudiar por vos, le mostré. Tampoco puedo irme a inscribir por vos. Vos ya tenés tu edad, está en el secundario, ¿no? Entonces tenés el horario, tenés las facilidades, tienes muchas herramientas, hablamos de competencia.
son muy buenos en la tecnología, porque desde que me acuerdo está con los celulares y las computadoras, saben mucho de aplicaciones, como todos los jóvenes, los que están en los secundarios. Entonces yo digo, la responsabilidad tuya es de qué te haces cargo de lo que te toca. O sea, esa habilidad de responder de lo que me toca a mí. O sea, eso es lo que veo yo, de que podemos unir la responsabilidad en el aula, que el chico sea responsable de aprender, de estudiar, de dar su tiempo, su esfuerzo, y el profesor, desde el lado de docente, poder darse a entender lo que quiere transmitir, lo que quiere explicar, lo que quiere comunicar a sus alumnos. Eso era, Ana María. Gracias, Gracias. gracias. Ahí Galaxy J7 quiere aportar, me parece. ¿Sí? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas, buenas. En especial saludarles a todas las chicas, las que están conectadas, y a las coaching también, y al coaching Carlos también. Bueno, yo decía, quiero aportar también voy a ser alumna de coaching. Quiero aportar la idea de responsabilidad. Por ejemplo, responsabilidad en un trabajo, porque viste que no solamente es el estudio para los hijos, porque nosotros le damos como la seguridad a ellos para que estudien, pero también para que trabajen, porque yo creo que eso también es responsabilidad. Y bueno, y también cuando uno forma una familia, nosotros creo que enseñamos eso a nuestros hijos, que ser responsable, o mantener, no se dice mantener, perdón, coincidir con la idea de la pareja, eso también es responsabilidad. Traer un hijo a esta vida también es responsabilidad. O sea, yo creo que en todo ámbito hay que ser responsable. Esa es mi aporte, no sé, no sé si lo dije bien y me expresé bien, no sé. En las coaching de verdad. Gracias. Excelente lo dijo. Sí. Yo les doy un aporte más a esto de la responsabilidad, de lo que trae María Gabriela. He tenido la dicha de acompañar a María Gabriela, porque fuimos compañeras en primer nivel, cuando comenzamos la carrera. Como dijo la doc Graciela, quedan todos invitados también a poder formarse como en esto que nosotros decimos, el cambio de nuestras vidas. Todo hemos vivido, todos los coaches, por eso seguimos y nos apasiona una transformación. Y todo lo que les contaba era verdad, la culpa era de la directora, la culpa era de las compañeras, de la portera, del paro de colectivo que se tenía que ir a tomar un remis, porque daba clase en el piquete. Y el gobernador no nos quiere. El gobernador no los quiere, y los chicos tienen que estudiar. Entonces, ella lo iba contando y yo iba recalculando nuestras historias juntas, y hay algo que aprendí yo también con la responsabilidad y en camino de aprendizaje con mis colegas, es que la responsabilidad me lleva a crear una identidad. Porque cuando yo reconozco que puedo dar respuestas o no puedo dar respuestas, es cuando yo, de alguna u otra forma, la gente va a confiar o no en mí. Lo estamos hablando desde el ámbito del aula, porque es la propuesta que trae María Gabriela, pero en síntesis en todos nuestros ámbitos. Si yo digo que voy a ir al gimnasio y no voy, y vuelvo a decir que voy a ir al gimnasio y no voy, y vuelvo a decir que voy a ir al gimnasio y no voy, hay una identidad que se está construyendo que no cumplo mi palabra. En cambio, cuando yo digo voy al gimnasio y voy cuando llueve, y cuando hace frío, y cuando hace calor, o cuando tengo sueño, o por más que llegue cansada de trabajar, y voy, tiene que ver con una construcción de mi palabra en la identidad y me vuelvo confiable. Entonces, me parece que
como tomando este proceso de reflexión, y esto que nos traía la responsabilidad y la confianza. Y la pregunta para ¿ustedes confían en alguien que es responsable y que puede dar una respuesta, o en alguien irresponsable que no sabe dar respuesta? Ojo que acá no estamos para tachar, sino que a veces no lo sabemos. Y tiene que ver con las historias transcurridas, y los alumnos tienen historia con nosotros. Y eso creo que no es lo mismo decir viene la profe María Gabriela, decir que viene la profe, no sé, Cecilia, porque cada profesora ha ido construyendo su identidad. Y después empieza como la elección del alumno al profesor. Y ahí se crea como una conexión única. Eso quería aportar. Gracias. Permiso, ¿puedo? Sí, por supuesto, ya ver. Yes. Buenas tardes a todos. Yo escuché que la consigna era hacer un rescate de lo que habíamos compartido hoy, y yo no quiero ampliarme mucho porque ya todos dijeron algo con respecto a la responsabilidad, cómo la conectaron con la identidad, Carlos con el lenguaje, cada uno habló desde su experiencia, con los hijos, con la pareja, con los alumnos, y la verdad que a eso no puedo agregarle nada, solo simplemente darte las gracias, Gaby, por esto que te ocupaste de mostrarnos hoy, y decirte que para mí fue un viaje, los 3 pilares que mostraste, un viaje que me invita, si bien tu propuesta fue para el aula, que me invita a hacerlo en todos los ámbitos, que me gusta mucho, porque yo me digo un viaje porque yo te imaginaba desde esa Gabriela que trae Yamila, enojada, ¿no? Con el aula, con el colectivo, con el gobierno y demás, pero a mí me queda como la imagen, te veo o vi el viaje, iniciaste con una reflexión que le dio sentido a tu lugar en el aula. ¿Para qué eras docente? ¿Para qué estabas parada ahí? Me encantó que nos invitaras a que cuando estamos en contradicción, en el ámbito que fuera, nos podamos detener a reflexionar eso. El segundo pilar que nos invitaste a ver es la responsabilidad. Y ahí yo te vi cómo salías de esa víctima que culpaba a todos, responsabilizándote de tu lenguaje, de tu cuerpo y de tu lugar en el mundo como docente. Y eso indefectiblemente te ha llevado, y esta es la invitación que te agradezco que nos mostraras, a la construcción de confianza para el afuera y la autoconfianza para con nosotros mismos, que solo conseguimos crear ella poniendo el cuerpo, saliendo de lugares donde estábamos cómodos o incómodos, pero nos corremos. Entonces, si el rescate de lo que nos mostraste hoy, para mí son los 3 pilares que trajiste, y por eso te agradezco. Reflexión, ¿qué estoy haciendo? ¿Cuál es mi lugar acá? Eso me pareció fundamental, responsabilizarme de lo que digo que quiero, y la autoconfianza. Así que te agradezco que me mostraras otra vez estas 3 distinciones. Gracias a todos. Gracias. Bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo en el chat. Gracias. Si quiere, pues ya quiere abrir su micrófono, ya estamos en horario. Mientras les voy dando tiempo, les voy contando que a partir del 31 de julio estamos abriendo con la Escuela de Coaching Salta la tercera comisión del año para ingresar al primer nivel. No es menor, eso muestra la excelencia que va teniendo la escuela y por qué somos tan elegidas y una posibilidad. Es decir, también quedamos a su disposición, podemos conversar, le contamos más profundamente en qué consiste ser coach ontológico profesional. Yo siempre digo que es la carrera con más desarrollo personal y profesional que hoy está en estos momentos, porque conecta esto que les decía al principio, el cuerpo, el lenguaje y la emoción, y nos traslada de
esto que aprendimos y nos lleva, voy a tomar las palabras de Patricia, de Pato, a un camino en donde que a veces ni siquiera no hemos imaginado soñar y hoy lo vivimos. Muchos de nosotros jamás no hubiéramos imaginado estar dando talleres en forma virtual y acá estamos. Por eso digo, el coaching te lleva a un lugar que ni siquiera tú puedes imaginar, que si quedan invitados para hacer esta carrera, la mejor inversión de su vida, se los digo de experiencia, y les digo el regalo. El regalo es una conversación de coaching personal con los coaches de la escuela, el staff. Dentro de las 48 horas, cumpliendo nuestras palabras, lo vamos a estar comunicando para que coordinemos una cita, ya sea presencial, que se pueda presencial, o en forma virtual, que es la nueva modalidad que tenemos hoy en esta pandemia. Agradecerles a cada uno de ustedes de venir, de formar parte de este taller, de habernos acompañado a nosotros y a María Gabriela. Cada taller se toma con mucha responsabilidad para prepararlos, e invitarlos para el día de mañana, que va a estar a las 17 horas, la coach María Nelly Sánchez. Ella nos va a traer cómo superar las pérdidas. ¿A quién le gustaría saber cómo superar las pérdidas, o por lo menos cómo transitar ese camino? Que sí, quedan cordialmente invitados para mañana a las 17, y así seguimos compartiendo este camino de aprendizaje. Por mi parte, les dejo un beso enorme. Gracias, Mari. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Gracias a ustedes, gracias por la confianza, gracias por la sapiencia, Gracias. y por el aprendizaje. Un placer.